bienvenidos a este nuevo encuentro actual, que vamos a hablar de violencia de género y custodia compartida. Cuando la izquierda llegó, vino con la libertad, la fraternidad y la igualdad bajo el bolsillo. Libertad, fraternidad e igualdad, sobre todo igualdad. La igualdad está muy bien, es justa y necesaria. Nada más justo y necesario que la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley. El problema es que algunas de las leyes que plasman la igualdad lo que hacen es convertir la igualdad en revanchismo, en revancha de la mujer contra el varón. Y a veces parece que se cumple aquella frase un poco irónica de Margaret Thatcher que decía: en cuanto se concede a la mujer la igualdad con el hombre, se vuelve superior a él. Hay una serie de leyes que ahora mismo están en el candelero, que han marcado los últimos años en España: la ley de divorcio exprés que impulsó Zapatero y que dejó al hombre en la indefensión absoluta. Posteriormente, la ley de violencia de género, también aprobada por Zapatero, que tiene el inconveniente de que criminaliza al varón por el mero hecho de serlo, lo cual es una injusticia, y que ha resultado ineficaz y además injusta. Entre otras cosas porque ha dado pie a un auténtico negocio, a un negociete de denuncias falsas que ha beneficiado a asociaciones feministas radicales, muchas de ellas vinculadas al PSOE. En Actual hemos publicado mucha información sobre este tema, lo hemos investigado, hemos sido de los pocos medios que ha tocado este tema tan sangrante y tan injusto. No hay que olvidar además que el 87% de esas denuncias no acaban en condena. Después tenemos la ley de custodia compartida, que esta sí que es una ley absolutamente necesaria para paliar un grave problema, para conseguir una auténtica igualdad, una auténtica equidad y también para homologar las distintas leyes de custodia comparada que han salido ya en algunas comunidades. Hace falta una ley nacional de custodia compartida, es una vieja batalla, un viejo anhelo, entre otras cosas para conseguir que se preserve el derecho del hijo a tener un padre y una madre. Se habla muy poco del menor y muchas veces los menores son las víctimas de todo lo que está pasando. Bien, para hablar de estos temas, de la violencia de género y de la custodia compartida, tenemos en este encuentro actual un plantel excepcional de expertos. En primer lugar, tenemos a Carmen Sánchez, presidenta de la asociación Despertar sin Violencia, que es una asociación que ayuda tanto a mujeres víctimas del maltrato como a hombres víctimas de las denuncias falsas, ¿no?, que a veces acuden en los procesos de divorcio. ¿Y a menores? Y a mayores. En menores. Y a menores, por supuesto. De los menores habrá que hablar. Bienvenida. Muchas gracias. Francisco Serrano, juez de familia, era juez de Sevilla, fue inhabilitado por cambiar el régimen de visitas de un menor para que saliera en una procesión. Bueno, en realidad, como él mismo explica en una entrevista, fue inhabilitado por criticar la ideología de género, como creo que le llegó a decir la presidenta del Observatorio de Violencia de Género, ¿no? Bien, creo que eso ya es algo obvio, reconocido, pero que gracias a Dios está superado. Está superado. Bueno, tan superado que el Tribunal Constitucional le dio la razón, fue rehabilitado, se puso la toga, se hizo la foto y después... Todavía no, todavía estoy pendiente del reingreso. Todavía estoy pendiente del regreso para pedir después la excedencia. Pero es lo que ha dicho, ¿no? Sí, que eso es lo lo va a que hacer. piensa O sea, que va a hacer pero... un poco como Gary Cooper al final de Solo ante el peligro, que tira la placa. Bueno, no va a tirar la placa, pero bueno, que ahora ya se dedica a la abogacía después de que se le han dado la razón como juez. Bienvenido. Muchas gracias. Debo decir, muy importante, Francisco Serrano es autor de un libro interesantísimo titulado La dictadura de género. El título es muy significativo y el subtítulo es no menos significativo: una amenaza contra la justicia y la igualdad. Tenemos también el gusto de tener con nosotros a Fernando Paz, historiador, periodista, escritor, experto también en cuestiones de feminismo en su conexión con el marxismo. No hay que olvidar que detrás de todo esto hay un sustrato ideológico, político, cultural que Fernando Paz conoce muy bien. Pues un placer estar aquí con vosotros. Muy bien, bienvenido. Y finalmente a don Manuel Altaba, senador del PP, presidente de la Comisión de Justicia del Senado y un paladín de la custodia compartida. Es una vieja batalla en la que él se ha empeñado personalmente, una ley por la que ha luchado, ¿no? Y bueno, y como decíamos antes, más necesaria que nunca en esta época, a pesar de que hay algunas sobre todo, feministas radicales que precisamente lo que no quieren es la custodia compartida. En ello estamos, a ver si somos capaces de convencer a todo el mundo que la verdadera igualdad pasa por una custodia compartida, como después tendremos oportunidad de comentar.
Muy bien, pues nada, nos sentimos muy honrados de tener a don Manuel Altaba aquí en estos encuentros actuales. Muy bien, pues nada, empiezo por una pregunta brevemente y luego ya, pues, iba a decir fuego cruzado, en fin, vamos a hacerlo sin acritud, pero vamos a hablar de un tema que la verdad es que es muy candente, muy interesante y que afecta a muchísimas personas en España. A Carmen Sánchez es obligada la pregunta que nos pueda explicar brevemente en qué consiste su asociación, Despertar Sin Violencia. Y luego hay una segunda pregunta que le quería hacer cuando acabe, que me llama la atención, y es, en una entrevista usted dijo que por qué se trata a un alcohólico, se trata a un drogadicto, pero por qué no se trata a un maltratador. Y también dijo que hay mucho maltratador que es recuperable. Tengo curiosidad por saber si la han fusilado al amanecer por decir esto o no. No me han fusilado porque llevo 9 años con la asociación en Andalucía. Francamente difícil llevar la asociación 9 años en Andalucía. Pero como estoy con papeles acreditada de que soy mujer maltratada, desde el año 75, donde yo tramité mi anulación de matrimonio, y lo conocen porque hay muchísimos políticos de este país que tienen esa documentación, están teniendo mucho cuidado en no meterse conmigo precisamente por eso, porque si no yo ya no estaba allí. Muy bien. Quedaba pendiente en qué consiste la asociación Despertar Sin Violencia. Mira, la asociación Despertar Sin Violencia se creó, te podría decir que es el reflejo de la vida de una mujer, que es la mía. Entonces yo entendí que había sufrido como niña, como adolescente, como mujer, y que realmente el mayor sufrimiento me lo había creado mi madre. Cuando yo oigo decir a las mujeres maltratadas que realmente la autoestima la pierden cuando se casan por sus maridos, es que no es así. Es que hay muchísimos casos que eso no es cierto. Hay muchísimas veces que las mujeres lo que queremos es salir de nuestras casas, porque los problemas que hay en la violencia intrafamiliar son tan sumamente gordos que es lo que nos hace salir y llegar a donde no tenemos que llegar. Entonces, yo no puedo admitir, y de hecho no lo admito en mi asociación, cuando ahondamos totalmente de dónde sale la violencia, qué es lo que está pasando aquí, si hay violencia en la infancia, que hay muchísima violencia en la infancia para llegar a lo que en este momento mal llamamos violencia de género, porque evidentemente eso no es igualdad. Bueno, pues la asociación por eso se creó. Sí que es cierto, y tengo que decirlo, que cuando al crear la asociación yo dije violencia de género y violencia doméstica, y en la Junta de Andalucía me dijeron, ¿usted sabe que no va a recibir subvenciones? Y yo le dije, sí, lo sé, pero no me importa. Voy a defender la verdad y en lo que yo creo y lo que he pasado. Es muy interesante lo que acaba de apuntar, el tema de las subvenciones, ¿no? Sí. Detrás de todo esto hay un entramado económico del que me imagino que hablaremos dentro de breves instantes, ¿no? Muchas gracias. Pues a don Francisco Serrano le quería preguntar, bueno, si no le ha dicho al juez Antonio Salas del Supremo, no le ha aconsejado que sea un poco más prudente después de aquellos tuits que sacó a comienzo de año que venía a decir que en realidad la violencia no tiene género y que a veces la violencia es por la maldad intrínseca del hombre, no por ser varón y mujer. Lo de Antonio Salas ha sido como una cosa muy sorprendente, porque hasta ahora la mayor parte, la inmensa mayoría de los jueces no han hablado públicamente, no se han expresado sobre los problemas de la injusticia que supone la ley de violencia de género, ¿no? Ya se encargó el lobby de que no hablaran después de lo que me pasó a mí. Claro. Pero lo mío fue un aviso a navegantes. O sea, no han hablado los jueces, porque incluso a mí me han llegado a comentar compañeros, ¿cómo voy a hablar para que le pase lo que le pasó a mi compañero de Sevilla? Voy a hablar, porque es que hay muchos jueces que hoy en día están mal formados, están deformados en ideología de género, que eso es grave. Eso es grave. Pero hay muchos jueces que no actúan, callan, por cobardía, a sufrir represalias. Entonces, lo que le ha pasado, que además he hablado yo con el compañero, con Antonio Salas, he dicho, ¿te explicas ahora hasta qué punto llega esa dictadura de lo políticamente correcto, de que no se puede hablar? Que hay una persecución, que es que en España, que es algo que parece mentira, que esté censurada la libertad de expresión,
y que en sentido común no pueda ser ni siquiera expresado y que tú no puedas dar una opinión, además que es una opinión fundada, racional, porque lo otro, lo irracional, lo ideológico, es lo que no tiene explicación posible, que aquí nadie niega que existe un maltrato sobre la mujer, que hay que corregirlo, que hay que atacarlo, que hay que combatirlo con dureza, porque hay que reconocer esa parte de la realidad de la violencia doméstica que hay que combatir y que hay que estar del lado de las mujeres que sufren maltrato y hay que apoyar a esas víctimas. Pero la realidad es poliédrica. No solamente hay tonos grises. Los tonos grises son propios de cualquier dictadura que nos intentan imponer la hegemonía. La libertad es, desde luego, multicolor. Y yo lo que digo, y lo que defendía Antonio, es que cualquier forma de maltrato en el ámbito familiar hay que atajarlo, hay que denunciarlo. Y no solamente es la mujer la que sufre esa violencia, una mujer que muchas veces todavía sigue desprotegida, porque no vamos por la línea adecuada de la auténtica igualdad. La auténtica igualdad, que es la que está reconocida en la Constitución como igualdad de oportunidades. Pero también hay muchas más víctimas, hombres que también sufren esa violencia. El otro día en un programa de televisión, de la televisión vasca, me decía una periodista que ella no conocía ningún caso de un hombre que hubiera matado su pareja o su mujer. Córdoba, el otro día, salió que una señora había matado a su pareja y que había aparecido el cadáver, ahora a los 6 meses descompuesto. ¿Saben cómo venía eso en la prensa del régimen? Una señora ha matado a otra persona. A otra persona. Que era su marido, que era su compañero sentimental. No, no. Lo malo es que estas cosas se intentan ocultar, se intentan acallar. Hay una omertá mediática para que esto no se pueda decir, para que la Biblia de género, esa ideología, que es una ideología perversa moralmente, se imponga incluso por encima del sentido común, como han intentado ahora también represaliar al compañero Antonio Salas, un señor, un caballero, un pedazo de magistrado que sabe de esto y que por lo menos tendrá derecho como yo a opinar y a expresarse. ¿Qué tendría que pasar para que se rompiera esta ley del silencio? ¿O ya le queda poco? Bueno, pues que de momento que hubiera medios de comunicación que se atrevieran a romperla, como es actual, como existen periódicos digitales, como el que yo llevo en Sevilla, que es XYZ. Pues, periódicos que realmente, medios de comunicación que se atrevan a salir de esa omertá. Pero para eso hace falta también que haya profesionales que realmente sepan qué es lo que está ocurriendo. Porque es que hay, por encima de todo esto, lo que hay es mucha ignorancia y oportunismo, por supuesto, interés económico también, porque la economía al final es la que está llevando a que esto esté totalmente dominado por esos sectores, por esas asociaciones, por esos lobbies de poder económico y mediático. Y detrás lo que hay es mucha ideología y mucho resentimiento y mucho sentimiento de venganza, mucho sentimiento de odio. Como dice Carmen, vamos a superar eso por otra cultura del respeto, del amor entre las relaciones humanas y sobre todo de las relaciones de pareja. Porque mientras no lleguemos a eso, desde luego, ni custodia compartida, ni nada de nada. Nos están llevando al caos, al fin de esta cultura y de nuestra propia civilización. Porque, entre otras cosas, de ese amor y ese respeto se produce después la regeneración demográfica. No va a haber niños que no podamos contárselo. Sí, sí. Muy interesante, don Francisco. Fernando Paz, bueno, está relacionada la pregunta a lo que acaba de decir. O sea, ¿hasta qué punto este tipo de legislaciones movidas por los lobbies feministas no suponen un poco, bueno, está claro que suponen la defenestración del varón? Parece que en el siglo de la muerte del padre, en realidad lo que está muriendo es el varón, está siendo defenestrado, ¿no? Entonces, parece que ¿qué busca el feminismo? ¿El que el varón sea un cero a la izquierda? ¿Por qué? Pues sí, es una evidencia, eso que llaman ellos el heteropatriarcado, ¿no? Es acabar con la preeminencia del varón. Lógicamente, la familia tiene unos sustentos determinados. Para ellos el objetivo es la familia, es acabar con la familia. Ellos creen en el feminismo, que a fin de cuentas es un destilado del posmarxismo. Lo que está cierto es que en la familia es donde se incuba todo aquello que ellos odian. Es el amor a Dios por la figura paterna, a través de la figura paterna, que conlleva también un amor a la patria, a la justicia, es decir, a los metaconceptos, por decir así. Y lo que pretenden acabar es justamente con la familia. El modo más directo de acabar con la familia es acabar con el varón.
hay un ejemplo que yo suelo poner en muchas ocasiones, que es el de la sociedad camboyana, que se produjo con los Jemeres Rojos, ¿no? Eran probablemente la locura genocida elevado a su más alta expresión. Se calcula que murieron entre 1,7 y 2,3 millones de personas, de un total de 7 millones, ¿no?, de la población. Bueno, los Jemeres Rojos, que fueron unos genocidas compulsivos, sin embargo, castigaban durísimamente los actos de violencia del varón contra la mujer en el seno familiar. Cuando ellos, por ejemplo, asesinaban en masa a niños pequeños, ¿no? Es decir, no era obviamente por un respeto a la vida, ni mucho menos por un respeto a la mujer, ni nada parecido. Era sencillamente porque sabían que erosionando la figura del varón estaba más cerca ese sueño igualitarista, que era el que impulsaba en definitiva el delirio marxista de los Jemeres Rojos, ¿no? Así que el objetivo, con toda claridad, es la destrucción de la célula de la sociedad, que es la familia. Cuando hablamos de la defensa de la mujer, que por supuesto, bueno, yo creo que toda persona normal está en eso, pero no es solamente la defensa de la mujer, es la defensa de la persona. Es decir, lo que rechazamos es la violencia que se ejerce contra cualquier persona. Las cifras hoy de varones muertos está en torno a las últimas del 2016, está en torno a la tercera parte de todos los crímenes por razón de eso que llamamos, que también es muy interesante el asunto de las palabras, violencia de género, ¿no? Esa mal llamada violencia de género, que empezó siendo violencia doméstica, ha pasado por la violencia de género y ahora ya abiertamente se trata de violencia machista, ¿no? Lo cual nos indica mucho por dónde van las cosas, ¿no?, a través de las palabras. Así que, bueno, enlazando esto con la idea con lo que me has preguntado y con la idea de la destrucción de la familia, digamos que la violencia de género, que en efecto eso que se llama violencia de género existe, esa violencia sobre las mujeres, y lo circunscribimos a ese aspecto, tiene un objetivo determinado. Es un hecho que sucede, indudablemente, pero en las sociedades hay algo que se llama tasa de inevitabilidad. Y es que por mucha batalla que se dé, por ejemplo, contra los accidentes de tráfico, por muchos, aunque lográramos que nadie tomara una gota de alcohol a la hora de conducir, aunque tuviéramos coches que detectaran al conductor que sube habiendo bebido, aunque tuviéramos un policía cada 10 minutos, es igual. Es decir, seguiría habiendo una serie de accidentes. Pues exactamente igual sucede con esto. En una sociedad de 47 millones de personas es una desgracia terrible que mueran 60 mujeres al año, indudablemente. Pero si lo ponemos en el contexto adecuado, en el de las sociedades en las que nosotros vivimos, ese país tan denostado que es España por católico y por machista, resulta que arroja un saldo muy inferior al de los países libérrimos, protestantes y progresistas como son los del norte, como son los países escandinavos. Entonces es para preguntarse si verdaderamente mata el machismo, mata el catolicismo, o a lo mejor lo que está matando es el progresismo, a lo mejor lo que está matando es una deformación a la hora de formar a las personas, a lo mejor lo que está matando es eso, y de ahí el enorme desenfoque de eso que llamamos violencia de género. Bueno, interesantísimo, todo lo que está saliendo en este rato de tertulia. A don Manuel Altaba le preguntamos por la famosa ley nacional de custodia compartida. Básicamente, por un lado, ¿cuál es la situación ahora? ¿Cuál es el mapa? ¿Y qué nos jugamos con una ley como esta, la ley de custodia compartida? Bueno, en primer lugar te quiero felicitar porque, Alfonso, has centrado muy bien la explicación de lo que es la cuestión, basándolo en el principio de igualdad, porque se suele ver desde distintos prismas la custodia compartida y creo que es precisamente en el principio de igualdad donde se debe valorar en su justa medida. Una ley, una legislación que permite contraer matrimonio a una pareja, le permite casarse y que no le dice nada de cuándo debe tener un hijo, uno libremente se casa y puede tener un hijo cuando quiera, no hay ninguna legislación que le prohíba desde el minuto siguiente de haber contraído matrimonio tener un hijo o esperar un año, esperar 2 años cuando quiera. Esa misma ley no puede prohibir dejar de ver a los hijos si hay una separación o un divorcio. Con lo cual, la ley tiene que tener ese principio de oportunidad y valorar el principio de la autonomía de la voluntad de las partes a decidir a tener un hijo, los cónyuges en ese momento, o así hay una separación o un divorcio, a poder tenerlo exactamente igual a cómo hasta en ese momento se estaba produciendo la guarda y la crianza de los mismos. La custodia compartida también creo que se debe abordar entendiéndose que hay una confusión, y a veces por los profesionales jurídicos, de lo que es patria potestad y guarda y custodia. Patria potestad y custodia es desplazar a un niño a otra residencia porque la madre, por ejemplo, se traslada de residencia
porque ha encontrado trabajo, por ejemplo, no quiero yo decir que para fastidiar al cónyuge, pero porque ha encontrado trabajo y decide llevarse a los niños, eso es patria potestad. El padre debería ser consultado, no se les está consultando hoy mismo. Creo que no se les está consultando, es así. Creo que se debe abordar esa reforma de una manera muy importante. En el 21 de julio de 2010 tuve la oportunidad de defender una moción en el Senado en representación del Grupo Parlamentario Popular, donde de los 236 senadores votamos 132 a favor. Votamos el Partido Popular, los senadores nacionalistas vascos y Unión del Pueblo Navarro. Y votó en contra el Partido Socialista y Convergencia y Unión, que algunos senadores comentaban pues que no entendían tampoco, pero bueno, era un tema que era, mayoritariamente se había acordado así, ¿no? Que hoy día pues también hay bastantes disquisiciones dentro de ellos. Bueno, esa ley que ya en ese momento se apuntaba, está teniendo sus frutos, basándose desde el principio de igualdad. Y sé muy positivamente que desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se está aprovechando para realizar esa reforma, una reforma de los artículos 92, 96 y 158 pero una cosa, del Código Civil. La ley nacional todavía... Esa es la ley nacional, ¿no? La que está haciendo el Ministerio de Sanidad. Ya. Porque luego hay una serie de leyes autonómicas, en algunas 5. Leyes autonómicas, la de la Comunidad Valenciana que la teníamos, nos la ha declarado inconstitucional el Tribunal Constitucional, pero por falta de competencias, no porque se esté en contra de la institución de la custodia compartida. Con lo cual ahora mismo hay 4 leyes vigentes de comunidades autónomas que sí se les reconoce ese derecho foral, ¿no? Y nosotros también estamos peleando por el reconocimiento de nuestro derecho foral civil valenciano para tener también competencias, no solamente en eso, sino en la liquidación del régimen económico matrimonial, etcétera. ¿Por qué crees? Pero se está regulando con ese anteproyecto, y desde luego tiene que ver la luz, no solamente también porque ha sido un acuerdo de nuestro pacto con Ciudadanos, con el Partido Político Ciudadanos, sino que es una cosa que está en el ADN del Partido Popular absolutamente desde el punto de vista de esa libertad que creemos que todas las personas tienen que tener. ¿Y por qué crees que el PSOE se opone precisamente? Porque deja, yo creo que porque deja... No es casualidad, ¿no? No, porque deja que algunas mujeres influyan, y lo digo así, porque lo hablas con hombres y con mujeres, y de miras que es un tema que lo hemos dejado en las mujeres. Malentendiendo el principio de igualdad, de verdad, porque dejan que sean esas personas que decidan, a lo mejor, pues con bastante, de una manera espuria, pues por intereses distintos a los que deberían ser el interés del menor. Se nos llena la boca hablando siempre del interés superior del menor, del principio del interés del menor, que debe ser el máximo, que debe regir no solamente la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal de los menores, sino también cualquier legislación que ataña a los menores, ¿no? Y luego nos olvidamos de los menores. Y aquí podríamos poner ejemplos un montón que se me ocurren. Pues porque creo que hay que poner precisamente en el principio de igualdad y del interés del menor la institución de la custodia compartida. Bueno, Fernando, quería... Lo que se ha conculcado aquí con todo este tipo de leyes son conceptos tan básicos y esenciales como el de igualdad de la ley o el de presunción de inocencia. Es que estamos hablando de eso, estamos hablando de que los pilares del derecho, ni siquiera del Estado de Derecho, del propio derecho, han sido conculcados en función sacrificados en el altar de la corrección política. Esa es la realidad de lo que está pasando. Por eso nos encontramos con el asunto de la custodia compartida. Claro, que España es uno de los pocos países donde esto está en un estadio, Italia creo que también, ¿no? Pero en un estadio así muy, digamos, muy medroso en cuanto a que no hay, bueno, me alegro de lo que se está comentando, pero en cuanto a que no hay un debate público de esto, o en fin, o se esconde. Pero al final hay una lógica interna en todo esto. Lo que hemos hecho con la legislación que hay hasta este momento es asumir antropológicamente el principio, y en ese sentido es una consecuencia natural del mismo principio que el aborto, de nosotras parimos, nosotras decidimos. Si nosotras parimos y nosotras decidimos, si nosotras somos capaces de decidir sobre la viabilidad, sobre la vida misma de lo que llevamos dentro de nuestro hijo y el hombre no tiene nada que decir al respecto, parece plenamente lógico que una vez el niño en la vida extrauterina también sea parte de la mujer, también sea propiedad de la mujer. Es decir, que la legislación ha interiorizado un principio que corresponde a una absoluta demencia radical de la ultraizquierda más extremista, ¿no? Y la custodia compartida es un tema que yo creo que es enormemente candente y que hay muchos colectivos de personas, no solamente varones, hay que decirlo, también muchas mujeres que están apoyando esto porque es de una justicia elemental, ¿no? A mí me gustaría decir una cosa. Yo creo que una mujer no es solamente madre por traer un hijo al mundo y por engendrarlo. Yo creo que la mujer donde realmente demuestra que es madre es cuando no hace daño a sus propios hijos. Ahí es donde demostramos realmente que somos madre.
Exactamente. Exactamente. La utilización del menor yo cada día la estoy viendo más en la asociación por hacer daño a los padres. Incluso acompaño a los padres a los colegios a recoger a los menores y veo como no les dejan a los niños. Veo a esos niños llorando, llamando papá, papá, papá y no les dejan irse con papá. Eso es constante y verdaderamente tengo que decir, y me gustaría que ustedes me contestaran, ¿dónde está el derecho? ¿Dónde empieza y dónde termina en una custodia compartida, que es lo lógico en este país y que hace muchos años que la deberíamos de tener? Cuando a un hombre le tienes enfrente y le dices, ¿venís de mutuo acuerdo? Y te dice, no, quiero la custodia compartida de mi hijo. Y lo primero que le tienes que decir es, ¿sabes que vas a ser denunciado por violencia de género? ¿Ustedes se creen que hay derecho a todo esto? No, no, señores. Yo veo a muchísimos hombres llorar, a muchísimos. Hombres que se quedan sin casa, hombres que se quedan viviendo en coches, hombres que les ha tenido que ayudar mi asociación para que pudieran pagar las pensiones a sus hijos, porque no podían pagarlas para que no les metieran en la cárcel. Es injustísimo lo que está pasando en este país. Y da la casualidad de que luego hablas con estas mujeres progresistas, estas mujeres que son las que están metiendo todo esto. Y me da vergüenza, de verdad se lo digo, siendo mujer maltratada, ver que las asociaciones estén vinculadas a partidos políticos. Me da verdadera vergüenza. Una asociación jamás tiene que tener una vinculación política. Las mujeres tenemos que defender nuestros derechos, pero creo que en este momento hay un revanchismo de una memoria histórica de hace 80 años, cuando Victoria Kent y Clara Campoamor empezaron ellas mismas a defender los derechos de las mujeres porque no los tenían. Y parece ser que España, por parte de la izquierda, nunca puede vivir sin tener una memoria histórica, siendo por una manera o por otra. ¿Qué pasaría si en este momento se hunde el Partido Socialista? ¿Qué ocurriría en este país? Se nos van las feministas, porque claro, otro apoyo no van a tener. Pero lo que realmente, Podemos, ¿no? lo que me llama la atención, bueno, eso ya es el colmo, lo que me llama la atención es el Partido Socialista saca la ley. Yo tengo un WhatsApp, el cual puedo decirlo muy alto y muy claro, del señor López Aguilar, en el cual me felicita por haber tomado la decisión en mi asociación de defender a hombres, mujeres y niños. ¿Por qué? El autor de la ley. El autor de la ley, y yo lo tengo ahí. Porque yo le mando WhatsApp a él y le voy poniendo ponencias mías y le digo, usted ha caído en esto, dígame qué piensa ahora de todo esto, porque usted ha caído, pero usted ha estado de aforado, usted no ha ido detenido, esposado, al calabozo. Los hombres, cuando pasan por todo esto, quedan totalmente marcados, destrozados. Y hay un problema, y es que las mujeres que realmente tenemos ética, somos honestas y somos honradas, y lo hemos pasado muy mal en unos años que nadie nos ha ayudado, somos las que más estamos sacando la cara por los hombres. Esto es la verdad y esto hay que decirlo. Tengo muchísimas mujeres, muchísimas compañeras que han pasado por esto y somos las únicas que estamos levantando la voz diciendo que esto no lo queremos y que no nos sentimos representadas por este tipo de mujeres. Nos parece vergonzoso y lamentable. Bueno, pues para esas mujeres, vosotras sois las traidoras a la causa feminista de la igualdad, porque este es el país del todo al revés. O sea, que quien defiende la desigualdad más sangrante, ellos van diciendo que quieren la igualdad. O sea, es la mentira, la hipocresía, ese juego de las palabras, ese neolenguaje que se han inventado para ir con la mentira y el engaño, propio de cualquier dictadura, precisamente la manipulación. Os dicen que son unas mentirosas y unas embusteras, unas traidoras, cuando realmente ellas son las que están defendiendo la verdadera causa de la mujer. Porque ellas, como Carmen, son mujeres que se sienten orgullosas de ser mujeres. Ese falso feminismo, ese radicalismo de género, se avergüenzan de la propia condición femenina, se avergüenzan de la maternidad. Hay que ver nada más que Simone de Beauvoir escribió un libro que se titulaba El segundo sexo. Se avergonzaba y decía que lo peor que le podía ocurrir a una mujer era la maternidad y que una mujer era un hombre con un sexo molesto, con un cuerpo molesto, que era una servidumbre. Sí, para mí cuando me dijeron que yo no me censuraron en alguna conferencia porque no estaba preparado en perspectiva de género, ¿qué hice?
pues prepararme en toda esa filosofía, desde Simone de Beauvoir a toda esa chusma que realmente está detrás de toda esa ideología, esa perspectiva de género. Hoy en día, la mujer tiene que estar orgullosa de ser mujer y en un plano de igualdad de oportunidades, que es lo que hay que fomentar. Y si en un plano de igualdad de oportunidades hemos de conciliar vida laboral y doméstica, hemos de promocionar precisamente el modelo de custodia, de corresponsabilidad, que es a nivel europeo, como se habla de corresponsabilidad parental, que precisamente es mejor para que la mujer pueda superar el techo de cristal de la maternidad. ¿Y cómo? Haciendo partícipe al padre también de sus obligaciones y de su contribución en el cuidado, en la educación, en la crianza, porque el padre también tiene más que un derecho, porque hablamos del padre que pide la custodia. El padre lo que pide es recuperar lo que antes tenía, como ha dicho Manuel. Yo quiero recuperar a mis hijos, igual que cuando vivíamos juntos, conciliábamos vida laboral y vida doméstica. Es bueno para esas mujeres, es bueno para los niños y es bueno también para esos padres que están implicados y no quieren ser padres periféricos, protectores, procreadores, al más puro estilo neandertal, de pagar pensiones. Para eso sí, para eso que quede el padre. Eso hay que superarlo, porque eso sí que es decimonónico, eso sí que es reaccionario. Entonces, lo que hay que decir también, custodia compartida es más preferente, porque hay que invertir. Ahora mismo la custodia compartida, como está en la ley, no habrá custodia compartida salvo que se demuestre que la custodia compartida es el mejor modelo para el niño. No, vamos a ir al revés. La custodia compartida será el modelo preferente salvo que se pruebe que es perjudicial para el niño. Porque si un modelo es perjudicial para el niño, entonces estaríamos perjudicando al propio menor. Pero la custodia preferente no es la exclusiva que nos están intentando vender desde esas asociaciones, que es lo que se está vendiendo. No. Cuando un padre no pueda, una madre no pueda, no quiera o no tenga capacidad, a lo mejor el modelo de custodia compartida no es el mejor. Es el beneficio del niño, como en muchos otros casos están demostrando. Caso del matrimonio gay, por ejemplo. Lo que se está buscando no es el beneficio del niño, o en otras cuestiones relacionadas con transgénero y con toda la ideología de género. Claro que no, a los niños se los está utilizando como cobayas. Se los está utilizando para hacer experimentos, literalmente. El experimento de John Money. Pues el experimento de Money, donde el chaval acabó suicidándose. Claro, pero también os digo una cosa, a los niños se les está utilizando porque en este momento tenemos una ley integral de violencia de género que permite que se esté utilizando a estos menores. Porque si esa ley no estuviera así y fuera una ley intrafamiliar, a los menores no se les estaría utilizando. Por lo tanto, algo está fallando en esa ley. Nosotros tenemos una ley desde el año 2004, estamos en el 2017. Cuando yo tuve la reunión con Fiscalía General del Estado, yo les dije, están equivocados, van a haber muchas más muertas. Y me dijeron, ¿por qué? Y les dije, por una razón muy sencilla. Ustedes lo que están haciendo es acorralar al hombre, están generando mucha más violencia en la calle. Y eso no se están dando cuenta. No hay derecho. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el menor? Evidentemente, el perjuicio hacia el menor es brutal. Pero yo me sigo preguntando, custodia compartida, por encima de todo. Claro que sí. ¿Cómo solucionamos el tema de que un hombre, inmediatamente que pida la custodia compartida, no sea denunciado por violencia de género? Porque es sistemático. ¿Cómo se come todo esto? Bueno, es que eso se puede... Bueno, y no soy el más indicado para responder a eso. No hay forma de evitar eso. Ese es un mecanismo perverso que se aplica constantemente. Y no hay forma de paliarlo. O sea, por promedio de la ley, pero si es que decía un apunte y me parece que es sumamente interesante el punto de vista jurídico, además en este caso particularmente, pero un apunte solamente a lo que se acaba de comentar. Efectivamente, este tipo de leyes lo que fomentan es un aumento de los casos que teóricamente tratan de paliar. Justamente eso. Y eso es así hasta tal punto que el acoso al que se ve sometido el varón no solamente ha incrementado el número de ese tipo de acciones, sino también los suicidios a los hombres. Que es un dato que se hurta desde la Administración. El Instituto Nacional de Estadística ha retirado el dato del estado civil por edades de suicidio. El suicidio se produce, el tramo por edades donde más se produce es en varones, que generalmente es 3 veces más que a la mujer, en varones entre los 45 y 49 años. Y las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, hasta que anduvo por allí Leire Pajín, mostraban el estado civil. Y entonces era sorprendente cómo el estado civil, cuando era el estado civil divorciado, que incluía estar en proceso de divorcio, la cifra se multiplicaba por 6.
Claro, evidentemente la deriva era brutal, ¿no? Estadísticamente. En el caso de la mujer el divorcio producía una duplicación de los casos, pero en el caso del hombre se llevaba a multiplicar hasta por 6. En esa franja entre 45 y 49 años. Ese dato se retiró de la web del Instituto Nacional de Estadística, porque es una evidencia que esas leyes de una enorme desigualdad que hacen padecer al hombre de esta manera, al hombre y al niño, que hacen padecer al hombre y al niño, esas leyes son las causantes. Pero cuidado, que no son leyes que protejan a la mujer, son leyes que utilizan a la mujer para conseguir una finalidad ideológica. Es que hay una gran mentira diciendo, no, se protege a la mujer en función en fin, de su condición femenina y se perjudica al varón, se perjudica al niño. No, no, se utiliza a la mujer y la primera utilizada en esta historia es la mujer. Algunas, muchas, con el paso del tiempo, se dan cuenta de toda esta historia. Y bueno, estamos viendo aquí un ejemplo de una persona particularmente batalladora y lúcida a la hora de enfrentar esto. Y además, os digo más, tengo muchísimas mujeres que realmente están siendo maltratadas y son las que no quieren denunciar. Claro. Entonces, realmente a quien estamos perjudicando es a la verdadera mujer maltratada. Eso es muy interesante. O sea, la verdadera maltratada muchas veces no quiere denunciar. No, luego muchas veces no, casi siempre. Luego la que denuncia siempre, a lo mejor no es la verdadera maltratada. Bueno, no lo sabemos, mira, nosotros no en todo. Nosotros en la asociación, por ejemplo, yo jamás utilizo, y eso con los voluntarios que llevo detrás, jamás utilizamos en cuanto entran por la puerta el vete y denuncia. Para nosotros eso no existe. Si no es que sea una mujer que venga, bueno, pues que le han dado una paliza tremenda, que veamos que tenga un riesgo de muerte tremendo, que la puedan matar. Jamás, jamás, señores. ¿Por qué? Porque el vete y denuncia a una mujer que está maltratada y que está emocionalmente enganchada a su maltratador es como echarla a los leones. Porque no hay medios suficientes para que a esa mujer no le pase nada. Entonces, cojamos a esa mujer o cojamos a ese hombre, vamos a tratarles como hacemos en Despertar sin Violencia, estudiemos de dónde viene ese maltrato, si hay un problema en la unidad familiar, que los niños nos están diciendo muchas cosas que los padres no dicen, y hagamos el favor de ver si todo esto está pasando porque los dos han tenido problemas en la infancia. Y de esas carencias de la infancia ha llegado todo esto. Entonces, lo que hacemos es, las ponemos fuertes, a ellas las mandamos a terapias, ellos si quieren también, y luego se decide qué quieren hacer. ¿Que vamos a un divorcio? Vamos a un divorcio, aunque sea por lo contencioso, pero los niños van a sufrir mucho menos que ver a su padre detenido, esposado y en un calabozo. Así es como trabajamos nosotros. De maltrato real. Sí, ahora vamos al otro. ¿Cuál es el otro? El otro es el maltrato que es la denuncia falsa. Yo pido la custodia compartida. Vale. Como padre tengo derecho, ¿no? Quiero lo mejor para mis hijos. No, porque un padre cuando quiere la custodia compartida es para no pagar pensiones y ceder el uso y no ceder el uso del domicilio. Cuando una madre lo pide, al contrario, no. Ese argumento es complementario. O sea, aquí el que quiera abusar, vamos a ir al interés del menor. Pero si a una señora ahora mismo que ella quiere tener a sus hijos porque está convencida de que si se divorcia se puede quedar con la casa, con las pensiones, le dice el padre que quiere la custodia compartida, eso le produce una sintomatología ansioso-depresiva que se va a un centro de la mujer, le diagnostican en sintomatología ansioso-depresiva, maltrato psicológico, lo denuncia, porque a lo mejor solamente el padre ha dicho que se va a atrever a pedir la custodia compartida o le ha dicho, si no me dejas ver a los niños te vas a enterar. Y ese hombre ya se convierte en un maltratador. Y además, esa sintomatología existe. Y le ha dicho, te vas a enterar. Y han discutido por las relaciones que les afectan a las cuestiones que tienen que ver con sus hijos. Y es cierto que ha habido esa discusión. Y si no me dejas ver a los niños, te vas a enterar. Eso es una amenaza. Ese hombre se ha convertido en un maltratador. Y no es una denuncia falsa. Es que como está la ley, al listón que hemos puesto, lo que es el maltrato, resulta que ahí entra todo. Y hay de reprochar que no solamente es el PSOE y los partidos de izquierda, Manuel, también es el Partido Popular el que está defendiendo eso. Porque yo aquí tenemos precisamente un representante del Partido Popular que es el mejor defensor precisamente del principio de la igualdad. Pero la ideología de género, es decir, que ha hecho metástasis en todo el arco parlamentario. Ciudadanos, Partido Popular,
Podemos, yo creo que PSOE y Izquierda Unida no digamos. Desde luego que no hay defensa, Paco, porque no hay defensa ni Pero, posición como partido ni de las personas, pero es verdad que a lo mejor se puede dar a entender por determinadas personas, o los que más ruido hacen pues son los que se expresan en los medios de comunicación, y los medios de comunicación te compran lo que te compran, ¿eh? La mayoría, algunos libres como este, se puede hablar de todo, pero hay otros que no. Están muy mediatizados y te sacan lo que te sacan, ¿eh? Puedes decir lo que quieras, que te sacan ellos lo que te sacan. Y eso, ejemplos llevamos tenemos. mucho tiempo discutiendo en el Ministerio una ley, un proyecto en el que yo he participado, Manuel, por ejemplo, que es magnífico. Pero es que esa presión que tienen esos lobbies de poder, eso también está calando y está afectando también al propio Eso Partido llega más Popular. y se les compra más lo que dicen. Así es, pero es una al realidad. final, muchas veces lo que está pensando, una cosa es lo socialmente correcto y otra cosa es lo políticamente correcto. Y yo creo que hay que estar por lo socialmente correcto. Y yo sé gente del PP, incluso hasta del PSOE, porque aquí no podemos hacer generalizaciones. Sí. Desde luego que no salvo ya es de ahí para la izquierda, ahí ya nadie. Pero incluso hasta del propio PSOE hay gente que tiene sentido común, que dice que nos estamos pasando. Lo hemos comentado. Que nos estamos pasando. Ahí, si me permites, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Una asociación feminista de Valencia, eso tú lo conocerás bien, dijo que la custodia compartida era una forma de violencia institucionalizada. Sí, bueno, eso Violencia institucionalizada. Bueno, pero eso aparece en un eso titular, dicen, en un periódico, bueno, eso dicen, y la gente eso se lo traga y lo lee. Y más calamidades. Y más calamidades, ¿no? de eso índole. Mira, yo os voy a poner un ejemplo, y queda mal que es un ejemplo personal que me pasó a mí. Cuando no había custodia compartida, en el año 1995. Pero es que se entiende muy bien. A ver cómo actuaría un juez, que yo creo que aquí sí que hace falta una especialización judicial importante, ¿eh? Que los jueces o juezas estén preparados en el tema, en el derecho de familia, y desde luego y sean pioneros en salvaguardar este principio de igualdad. Yo hablo con un chaval en una separación de unos padres, un chaval de 9 años. En la exploración del menor hablo con él y tal, y luego decido y le explico, mira, pues te vas a ir con tu madre. Y el chaval me pregunta, ojo, no había custodia compartida, pero creo que el ejemplo es muy gráfico y lo entendemos todos. Me dice, ¿y la partida de ajedrez que jugaba todas las tardes con mi padre, ya no voy a poder jugarla? Dije, ¿cómo? ¿Que no? Claro que sí. Claro que sí. Me cogí a la pareja, le dije, el niño se va a ir con usted, pero todas las tardes, a las 7, después de merendar, el chaval jugará su partida de ajedrez. El interés del menor era eso, o sea, que sus padres se separaran, el chaval no lo entendía. Se podían separar perfectamente, pero el chaval era el que no que se podía mermar su situación instaurada hasta ese momento, porque luego en el colegio, pues con sus amiguitos, él hacía sus partidas de ajedrez y quería estar preparado haciendo ajedrez. Quiero decir, eso es lo que hay que pensar. Y esas asociaciones feministas o cualquier persona tiene que pensar precisamente no en asegurarse la vivienda, no en asegurarse la pensión, no en asegurarse pues un determinado afecto. Tiene que pensar en el interés del hijo, que el hijo tenga esa formación integral. Y esa formación integral se consigue estando el padre y la madre. Y que el chaval o la niña tengan el referente del padre y de la madre, que ambos son muy importantes. La cuestión de vinculación, los afectos, la calidad incluso muchas veces por encima de lo que es lo cuantitativo. Y claro, los niños lo que quieren es vivir con su padre, que no se separan. Un divorcio no supone en la ruptura del niño con su padre y con su madre. Y decías, Alfonso, que cómo se podría evitar, ¿no? Todo esto. Yo soy partidario de una cuestión que quiero ponerla en el tapete, porque así lo he hecho de manifiesto en el Ministerio, y les he dicho que lo recapaciten, porque creo que tenemos que evolucionar hacia ahí. En el contrato prematrimonial. Creo que la llave de todo está en el contrato prematrimonial. ¿Qué es el contrato prematrimonial? Ahora te explico. Más allá de las capitulaciones matrimoniales, donde tú puedes pactar pues, el reparto de bienes, ¿no? Un contrato prematrimonial que pasa por reconocer las consecuencias futuras de la ruptura. Si hay una separación o un divorcio, vamos a decir cuáles van a ser esas consecuencias futuras de nuestra ruptura. Lo que tiene el derecho anglosajón. El derecho anglosajón sabe que si se casan, si se separan, las consecuencias que va a haber. Y es que eso es muy importante, porque si en el momento que nos casamos, y ojalá sea para toda la vida y nos funcione bien y nos queramos muchos y tengamos unos hijos la mar de hermosos, vamos a prever ya las consecuencias futuras de nuestra relación, pues oye, a lo mejor uno se lo piensa, porque claro, si lo que me va a pasar después es que voy a perder la vivienda, voy a perder el apartamento, voy a perder el coche, voy a perder a mis hijos, voy a perder todo, pues a lo mejor no me caso, o no me caso contigo, no me merece la pena casarme contigo si me va a pasar eso. Sin embargo, si lo firmamos, oye, que aquí nos casamos por amor, nos pasamos porque queremos vivir toda la vida juntos. Ojalá nos dure toda la vida, o que nos duren los años que nos dure, pero si no, que no nos vamos a estafar, que no nos vamos a engañar unos a otros. ¿De acuerdo? Pero, eso Manuel, creo que tiene que estar muy claro en el momento previo a contraer el matrimonio. Incluso yo te diría más, yo creo todavía que incluso los catalanes lo han hecho muy bien,
casarse con separación de bienes, porque están viniendo muchísimos problemas cuando te divorcias por el tema de las casas, los coches, los bienes, las empresas. Pero es que si tú no obligas, la gente no lo hace. Pero Carmen, más allá de eso, si luego vas al juez, el juez te puede decir, oiga, que la propiedad es suya, que la propiedad nadie la discute que es suya, pero la vivienda para ella. Porque la vivienda, el uso y disfrute, ella se queda con los niños y ella se queda... no sirve de nada, ¿no? O sea, lo importante es que acordemos en un contrato prematrimonial para quién va a ser la casa, o si la vamos a tener que vender, en el caso de que tengamos una casa o que tengamos hijos, y que los niños no van a ser para ti ni para mí, o que nos vamos a hacer un reparto equitativo de tiempos, de obligaciones. Creo que está siendo muy avanzada en ese sentido también, de no permitir situaciones de abuso en el uso del domicilio, incluso en el tema de la custodia compartida. En el proyecto que ha ido del año 2015 de Relaciones Familiares del País Vasco, que ha sido además a propuesta legislativa popular, se recogen todos los criterios que está recogiendo el Tribunal Supremo para establecer lo que es los criterios preferentes en interés del menor para la custodia compartida. Claro. Y ahí está, si es que simplemente eso es poner en razón la lógica, el sentido común, y viendo que los niños no son propiedad ni del padre ni de la madre, que si se separan, se han conciliado vida laboral y doméstica, les estamos obligando en igualdad en la relación de pareja. Cuando se separan, lo mejor para esos niños es que sigan teniendo una vinculación afectiva con su padre y con su madre, y ocultando muchas veces lo que yo les llamo custodias compartidas encubiertas. Porque muchas veces yo estoy pidiendo modificaciones de medida, que el niño duerma una noche más con su padre, o 2 noches más cuando el niño, cuando está con su padre o con su madre, es en las horas de diurnas. La función de garante, por las mañanas, ¿quién las tiene de los niños? Las tiene el colegio. Los niños por la mañana la custodia tienen colegio. Y por las tardes, si están los niños con su padre o con su madre, alternativamente, ¿qué más da quien duerma? Si los niños por la noche, salvo cuando son lactantes o son pequeñitos, por la noche los niños no dan problema ninguno, no generan gasto. Entonces, pero eso sí, que el niño duerma una noche más con su madre o con su padre para que no se considere que eso es custodia compartida. Así mantengo la pensión y mantengo también el uso del domicilio. Si el niño duerme la noche del martes al miércoles y del jueves al viernes, resulta que eso ya entonces está equilibrado. Pero está equilibrado no, porque ya el padre lo ha recogido del colegio y lo ha dejado en la casa de su madre a las 10 de la noche. Y cuando lo deja a las 10 de la noche ya cansado, ¿por qué no lo va a bañar y le va a dar de cenar el niño? Y va a jugar su partida de ajedrez y se va a dormir con su hijo esa noche su padre. Claro. Cuando por la noche ya, si lo lleva a casa de su madre, simplemente es para justificar con esa custodia, que llamamos malamente exclusiva, intereses espurios de contenido económico, como es el domicilio. Y es el tema de la pensión. Seamos ya un poquito de inteligentes, porque es así. Y muchas veces yo he conseguido que ustedes compartan, mire, dígale que yo quiero estar más con mi hijo y que le voy a seguir pagando lo mismo. Entonces no hay problema. ¿De quién está el egoísmo entonces? Quería preguntar, hay un tema de fondo, no sé quién me querrá contestar, y es hasta qué punto la ley de divorcio exprés, ya que todas las leyes tienen un efecto pedagógico, no generó una cultura rupturista, ¿no? Porque, claro, se daban enormes facilidades para romper un matrimonio, ¿no? Cosa que antes no existía, ¿no? Es mucho más difícil darte de baja de una telefonía móvil. Claro, por ejemplo. Entonces, ¿hasta qué punto hay una conexión entre aquella ley, la ley de violencia de género, la hay, no la hay, o es una conexión ideológica? No, yo creo que se ha ido más hacia la ruptura, ¿no? de la disolución del vínculo, en todo caso, tal matrimonial, pero no ha afectado respecto a los hijos. Eso, la maleza ya viene de antes. Es simplemente eso, que 3 meses puede cualquiera pedir el divorcio. En ese sentido, ha evitado en muchos casos el buscar la causa. Yo como juez de familia, aquí en la esencia del matrimonio está el afecto marital. Si ustedes han dejado de querer por las causas que sean, no me den más explicaciones, porque no hay que entrar tampoco en las miserias humanas de por qué ustedes se separan. No me den explicaciones. Ustedes se quieren divorciar, basta que uno no se quiera para que facilitar ese momento de ruptura. Ustedes se quisieron en un momento, decidieron contraer el matrimonio, unirse en una relación de pareja porque se querían muchísimo, que queremos, el amor, ese contrato matrimonial que estoy totalmente de acuerdo, y ahora ustedes han dejado de querer. Pues intenten solucionarlo. Escribí también un libro que se titulaba Un divorcio sin trauma, que no existe, es una utopía, pero intentemos facilitar, por lo menos que no se establezcan las causas que les han llevado a esa ruptura, por el bien de los niños, que no se saquen las miserias. Y en ese sentido no tiene que ver el tema de la ley del 2005 con lo que estamos hablando de violencia y el tema de la custodia. No, iba a decir que lo que pasa es que
la ley anterior, tal y como estaba, cuando en los orígenes hacía necesario que transcurriese un año del cese de la convivencia para llegar al divorcio, a mí eso, dentro de que uno pueda ser más o menos partidario, yo creo que era una ley mejor, menos dañina, en cuanto que obliga a un replanteamiento de las cosas y da una perspectiva que la inmediatez no te permite tener. Algo que te puede parecer enormemente oneroso o terriblemente, en fin, dañino, con el paso del tiempo puedes verlo de otra manera y puedes ver que la ruptura del matrimonio va a causar muchos más daños de lo que causaría un mantenimiento, ¿no? Yo creo que todo está orquestado desde el principio para cargarse la familia. Para empezar, porque cuando hablamos del amor, yo sé que nos vamos del tema, pero espero no irme demasiado, ¿no? Pero cuando hablamos del amor, realmente yo creo que es que para empezar no nos enseñan de verdad lo que es el amor. Y nos hacen confundir el amor con el capricho, con el enamoramiento o con la pasión, ¿no? El amor es esencialmente un acto de la voluntad. Es decir, uno quiere a quien quiere querer. Y el amor es una cosa que hay que ejercitar continuamente. Claro que el amor no se acaba. Si es amor, no se acaba. Y todos hemos experimentado cómo no se acaba el amor por los hijos o el amor por los padres. Cuando es amor de verdad, no se termina. Si se ha terminado, es que era otra cosa. Y a lo mejor hay que saber cómo se pone coto a eso. Esto nos lleva a la discusión de lo que es el divorcio, ¿no? Yo particularmente creo que el divorcio es un error inmenso, porque cuando uno emprende verdaderamente una aventura en la que merece la pena dejarse la vida, lo que hay que hacer es, como hizo Cortés cuando llegó a México, quemar las naves para no tener la tentación de salir corriendo. Y por eso, cuando se da una salida fácil, y cuanto más fácil sea la salida, tanto peor, más tentados estaremos de volvernos a la costa y salir corriendo, porque claro, eso de tomar el imperio azteca al asalto es muy peligroso, ¿no? Entonces yo sé que esto es absolutamente impugnar, en fin, todo lo existente y demás, pero yo particularmente soy absolutamente contrario a todo eso. Yo creo que cuando una persona, pues efectivamente ha podido tener un error o lo que sea, por supuesto, nadie puede obligar a nadie a convivir con una persona con la que no quiere convivir, y por eso ha existido siempre la separación o, en su caso, la anulación. El divorcio me parece que es fomentar, me parece que es sencillamente fomentar esa huida hacia atrás, esa cobardía que en muchos casos se justifica y se puede arreglar mediante la separación. Por eso decía al principio que realmente creo que habría que empezar por los comienzos, que sería enseñarnos lo que es el amor. Tener unas relaciones, mantener unas relaciones que de verdad se puedan llamar de tal manera. Claro, el problema es que hoy, y entraríamos, pues bueno, en el fomento de la hipersexualidad en la que vivimos, en el mantenimiento de este tipo de relaciones, en las parejas, de hecho, entraríamos en un tema que desde luego en este momento es inabordable, pero creo que habría que empezar por definir eso, y si tuviéramos claro que el amor verdaderamente, como digo, es un acto de la voluntad, esencialmente es eso, y que si ese amor no se acaba, creo que el enfoque podríamos cambiarlo. Yo querría decirte una cosa. Tú has dicho, uno quiere a quien quiere querer, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Y te voy a decir el porqué. Hay situaciones en la vida en las que te llevan a querer o pensar que estás queriendo a alguien porque estás huyendo de algo. Y entonces te aferras emocionalmente a esa situación. Porque yo, después de 3 matrimonios, te puedo decir que no sé lo que es estar enamorada, porque siempre ha sido una huida hacia adelante. Y no soy solo yo, hay muchísimas mujeres en este país en unos años que ha sido un enganche porque hemos tenido situaciones emocionales. Es que no nos han enseñado a querernos a nosotras mismas. Si no sabes quererte a ti misma, ¿cómo vas a querer a los demás? Es muy difícil esto. Estoy absolutamente de acuerdo, pero déjame hacerte una pregunta. Entonces, ¿el divorcio en tu caso solucionó algo o te permitió equivocarte 3 veces? Pues mira, a mí realmente me solucionó el hecho de que no me mataran. Yo creo que ya me solucionó bastante. ¿Pero el divorcio? Primero fue la anulación, porque eran unos años en que no existía el divorcio. Yo me casé 2 veces por la Iglesia. Pero es que no es mi caso particular, es el caso de muchas mujeres que hemos vivido en unas situaciones que no son las situaciones que las mujeres viven ahora, y que hemos ido enganchándonos de un hombre a otro, pero porque nosotras mismas no estábamos bien. Pero entonces, tampoco. Perdóname, me estás dando la razón, quiero decir, porque me estás diciendo lo que yo he empezado por decir, que no nos enseñan a saber lo que es el amor. Claro que no, pero es que yo lo que te he dicho es que tú dices, tú quieres a quien quieres querer. No, perdona.
No, porque a lo mejor yo con las personas que he estado no son las personas idóneas a las que yo tenía que querer. Porque no nos han enseñado, sí. Efectivamente, porque no nos han enseñado. Luego es un tema también de educación, de formación. No, y de la infancia. Esto sí. viene de la infancia, todo. Porque si a ti no te enseñan a querer, si a ti no te enseñan a respetarte a ti misma, como está pasando con los niños, nosotros en la asociación tenemos niños de 2 años y medio con una agresividad tremenda, que se abrazan a nosotras y nos piden que les demos cariño porque no lo tienen en sus casas. ¿Qué van a ser esos niños si nosotros no les ayudamos ahora, el día de mañana? Pues lo que hemos sido nosotros, engancharnos emocionalmente a situaciones que no eran las correctas. Luego lo estamos reproduciendo lo mismo. Totalmente. Yo te puedo decir, desde mi experiencia de profesor, te puedo decir que la mayor parte de los problemas educativos de los alumnos, esencialmente, se dan de una forma absolutamente desproporcionada en lo estadístico en alumnos que están viviendo sus padres procesos de divorcio. Claro. Por tanto, como digo, el problema es que, y estoy de acuerdo contigo, si es que es complementario, entiendo lo que hemos dicho, el problema es que no nos enseñan lo que es querer. Cuando tú quieres de verdad, tú pones hay una cosa que está por encima de ti. Cuando tú tienes un hijo, hay una cosa que está por encima de ti, de tu voluntad. Más allá de que hay casos, indudablemente, donde la convivencia no puede continuar. Eso está claro, eso no creo que merezca ningún comentario. Pero sí que es verdad, y es lo que estamos viviendo hoy en la realidad, que muchísima gente está rompiendo sus uniones más o menos por capricho. Sí, eso es cierto. Y eso es una realidad que pagan, sí. en primer lugar, los hijos. Sí, totalmente de acuerdo. Vivimos en una sociedad cuando el relativismo moral se ha extendido a todo. O sea, vivimos en una sociedad donde lo que prima es el relativismo moral más absoluto. Una sociedad hedonista. Yo le pregunto a muchos jóvenes ya con 30 años, oye, ¿no os planteáis ya casaros o formalizar vuestra relación de pareja o tener hijos? No, vamos a esperar más. Hace 2 o 3 generaciones nuestros abuelos no tenían esos problemas, gracias a Dios, y por eso estamos la mayoría aquí. Porque esos problemas no nos los tenían nuestros abuelos. Una sociedad hedonista, donde además tenemos cada vez menos resiliencia al fracaso y a resolver los problemas que plantea una relación familiar que supone entrega. Estoy completamente de acuerdo con el hecho de que ahora mismo todo esto está esa finalidad de que es destruir la familia. Sí, claro. Pero claro, lo que habría que educar a nuestros hijos, a los jóvenes, es precisamente en esos valores que van desapareciendo. El sacrificio, claro, el esfuerzo, el amor, desde pequeños. Claro. Porque seguro que entonces van a tener más capacidad de sufrir, más resiliencia, más capacidad de poder saber que una relación familiar supone que mis derechos están limitados en la medida que los derechos del otro, que conviven en un espacio reducido, también merecen ser respetados. Y eso no lo tenemos. Oye, vamos a ir, la pasión. Sí, porque de momento aquí esto es muy bonito, fin de semana, y vamos que nos vamos. Y eso es lo que hay. Esta gente de hoy en día, nosotros no sabemos sacrificarnos como hacía 40 años se sacrificaban nuestros abuelos, sí, claro, y tenían familias de 8 o 10 hijos con unos reducidos ingresos económicos. Y al final tenía que trabajar esos padres por la mañana, por las tardes y por las noches. Hoy no tenemos. Tenemos que tener las hipotecas. Empezar por ahí. Entonces lo que tenemos que hacer precisamente es empezar a educar en igualdad y en valores, que es que no se está educando ni en igualdad ni en valores. Y una sociedad hedonista, una sociedad que no tiene resiliencia, una sociedad en donde hombres y mujeres, en ese concepto marxista que hemos pasado de la lucha de clases a la lucha de sexos, es que dentro de 25 años lo que no vamos a tener ya es futuro. Es que no vamos a tener demográficamente, no nos vamos a poder tener futuro ninguno. Esto va a ser una sociedad islámica probablemente, como lo va a ser el resto de Europa, donde el relativismo moral precisamente se está cultivando hasta sus extremos más sangrantes. Al final nos vamos a buscar lo que nosotros mismos nos estamos provocando. La ruina. La ruina. La ruina. En ese desarrollo argumental que estáis poniendo Fernando, Francisco y también Carmen, estoy absolutamente de acuerdo. Fijaros, decías el divorcio express, ¿no? La legislación ha contribuido mucho a relativizar las cosas, muy negativamente. Si el matrimonio antes era una institución que estaba preordenada para la procreación, y así más o menos se estudiaba y para eso era, la propia legislación ahora lo ha relativizado muchísimo.
Tanto que ahora el único interés es el que tienen los cónyuges, se pasa de ese interés para la procreación a un interés de que, oye, de que queremos estar juntos o no. Con egoísmo además, porque a lo mejor quiero estar contigo o no quiero estar contigo. ¿Por qué? Pues porque, mira, porque ya me he cansado de tenerte, porque a lo mejor no hay amor. Con lo cual, la propia legislación ha favorecido a modificar ese interés, el interés de la institución. La institución por sí mismo tenía antes un sentido, que ahora el sentido es, de una manera egoísta, el que queramos estar juntos. Y la legislación, lo que se ha preocupado también, solo ha evolucionado en un sentido, en la relativización de la institución y, por otra parte, en la capacidad para admitir el consentimiento, para tener el consentimiento. Antes, en matrimonio civil estamos hablando, aparte del canónico o de las instituciones religiosas que haya, ¿no? El matrimonio civil solamente se podía prestar consentimiento ante el juez. Después se abrió la posibilidad ante el alcalde. Y ahora ya, a través de la ley de jurisdicción voluntaria, ante los notarios. Con lo cual, el Estado ha ido abriendo esa posibilidad de prestación del consentimiento ante distintos fedatarios. Pero lo que no puede modificar es lo que se pretende. Oiga, el amor filial no se ha roto, que yo tengo un hijo, que lo he querido libérrimamente tener, y por eso usted no me puede privar de tenerlo con él. Con lo cual, esa legislación no puede relativizar las cosas como pues se ha hecho recientemente, y la última con el 2005. Bueno, perdona, sí. Os preguntaría una cosa. ¿Qué partido político va a ser el que realmente le va a poner el cascabel al gato y se va a meter con la ley integral de violencia de género? Pregunta incómoda. A mí me gustaría saberlo porque, claro, como siempre hablamos de votos comprados por parte del Partido Socialista, me llama mucho la atención que ha habido otros partidos, pero que tampoco se han metido con esto. Entonces, hombre, la indignación de muchas mujeres y de muchos hombres, muchos colectivos que ya estamos ahí diciendo, por favor, ya está bien, que parece que contra las feministas no se puede meter nadie porque ahí hay un montón de votos, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Que ningún partido se atreve contra todo esto? Carmen, que todos los partidos, a ver, lo que es violencia de género y lo que es de verdad violencia de género, preocupa a los partidos políticos, preocupa a la sociedad, preocupa a los jueces que lo castigan, etcétera. Es verdad que hay que avanzar mucho en el sentido de posiblemente investigar lo que sean denuncias falsas. Y si hay un abuso, pues intentar remediarlo y corregirlo. Yo creo que en eso se hacen avances. ¿Que se podrían hacer más avances? Estoy seguro que también. Pero Manuel, ¿por qué violencia de género? ¿Y por qué no violencia intrafamiliar? Ah, no, desde luego. ¿Por ampliarlo qué? a los padres también, a los abuelos y tal. Sí, sí, todos. Toda o sea, la quiero razón, decirte toda que la es que a razón, mí me parece que lo de violencia de género es lo que no debe ser. Yo creo que lo que debemos de luchar es por una violencia doméstica ampliada o intrafamiliar donde entre la custodia compartida. Hay mucha violencia a los abuelos, mucha violencia de los hijos hacia los padres. Totalmente. O sea, yo lo estoy viendo porque a mí no solamente me vienen parejas, me vienen abuelos, me vienen tíos, me vienen hermanos. Sí. Vosotros estáis viendo en los colegios ahora mismo lo que está pasando con la gente joven y veis como, ¿qué pasa? Que si los niños se pegan en un colegio, no pasa nada. Si las niñas se pegan en un colegio, no pasa nada. Pero si un hombre levanta la mano a una mujer o le dice algo incoherente a una mujer, es violencia de género. No, señores, la palabra género, a mí género y machista, es que no la quiero ni escuchar. Y en mi asociación lo tengo dicho clarísimo. Todos somos iguales, somos personas. Y desde el punto y hora que somos personas, por lo que tendríamos que luchar en este país es por una ley intrafamiliar, que abarque toda la familia, que todos tengan los mismos derechos y que, hombre, a mí me parece mentira que en el siglo XXI estemos incumpliendo el artículo 14 de la Constitución que dice que todos somos iguales ante la ley. Pero, Carmen, es que eso rompe el discurso precisamente del lobby feminista, porque no permite utilizar a la mujer como ariete para la destrucción de esa unidad familiar. Claro que habría que hablar de ese tipo de violencia que se produce del hombre hacia la mujer, también de la mujer al hombre, hacia los niños, abuelos, etcétera. Por supuesto que sí, pero el problema es que eso lo quieren sacar precisamente del ámbito doméstico. Y a lo que van incluso es a imponer una expresión que es violencia de género, que ya de entrada te obliga a adoptar una determinada visión, que es la visión de género. Oiga, es que yo no creo en la visión de género, es que yo creo que antropológicamente eso es un error monstruoso. Es que el error, perdón, es que el género no existe. Sencillamente, es que es un invento, es una absoluta falacia conceptualmente, que no tiene nada que ver con la realidad biológica, ni siquiera cultural, no tiene absolutamente nada que ver. Pero a través de la expresión violencia de género nos han hecho tragar con esto. Y lo vemos continuamente en televisión, como digo ahora, transmutado a violencia machista. Pero es como decía Lewis Carroll, lo que importa no es lo que significan las palabras, lo que importa es saber quién manda.
Y esa es la realidad. Cuando tú mandas, las palabras significan lo que tú quieres que signifiquen. Si nos fijamos, sin irnos del tema, pero haciendo un paralelismo, si vemos cualquier telediario, preferentemente los telediarios de la 1, veremos cómo cuando se remiten o cuando se refieren al Estado Islámico, siempre lo anteceden con la expresión el autodenominado Estado Islámico, porque es políticamente incorrecto decir que unos señores islámicos hacen estas cosas. Bueno, con esto sucede exactamente igual. Y además lo hacen de una manera completamente insistente, hasta que nosotros lo interiorizamos. Lo que hay, y tú has hablado al principio de eso, me parece que con enorme acierto, como por cierto todo lo que has dicho hoy, porque me lo parece sinceramente, lo que hay es una violencia en el seno del hogar, que muchas veces va del padre al hijo y luego muchas veces del hijo al padre. Porque en este momento tenemos un problema muy serio de violencia de esos menores, de esos jóvenes, hacia los padres que se producen por la falta de autoridad, efectivamente. Porque al final de lo que estamos tratando aquí es de esa ruptura familiar y del cuestionamiento de todo lo que es autoridad. La figura del padre, la figura del maestro, la figura del sacerdote, la figura del policía, la figura del militar. Es contra esto contra lo que vamos, porque ellos entienden que en la autoridad, que en ese concepto mismo de autoridad, es donde se cuece todo lo que ellos execran. Esa es la clave. El heteropatriarcado, efectivamente. Eso es. Es que esa es la palabra maldita, es el heteropatriarcado. Pero vamos a ver, es que lo has dicho antes tú, Alfonso, que un hombre por el hecho de ser hombre, ya sea un maltratador en las relaciones de pareja, eso es una barbaridad. Sí. Pero es que lo dice, yo cuando doy clase, y muchas veces tengo más alumnas que alumnos, digo que sepáis que vosotras por el hecho de ser mujeres sois inferiores en las relaciones de pareja a vuestros novios, a vuestras parejas, a vuestros maridos. ¿Pero qué está usted diciendo? ¿Nos está insultando? Pues es lo que dice la ley. Porque lo que es violencia, lo que se llama violencia de género, es cualquier violencia física o psíquica que ejerce el hombre sobre la mujer como manifestación de la situación de discriminación, desigualdad y relación de poder del hombre sobre la mujer. O sea, ¿cómo? O sea, significa, con ese adverbio se está diciendo que siempre, que en cualquier caso, la mujer, por el hecho de ser mujer en la relación de pareja, es inferior al hombre. Y eso es insultante. No solamente indigno para el hombre y perjudicial y discriminatorio para el hombre, es insultante para la propia mujer a estas alturas. Si dijera la ley, en vez de como manifestación, cuando sea manifestación, hemos salvado la ley. Claro. ¿No me estabas preguntando cómo salvamos? Pues joder, pues simplemente con un adverbio. Vamos a cambiar el como manifestación cuando sea manifestación. Porque claro que hay casos machistas de discriminación y desigualdad, como el caso que sufrió Carmen, que hay que proteger a esas mujeres adecuadamente y con los recursos y los medios adecuados. A esos casos no cabe la custodia compartida, porque el tío, ese cafre, es un maltratador, es una persona que considera a la mujer como una persona que carece de los mínimos derechos de respeto, libertad y capacidad de decisión, como dice el preámbulo de la ley correctamente. A ese hombre no se merece que haya una custodia compartida, pero un hombre que discute con la mujer en un plano de igualdad por el tema de los hijos, ¿le vamos a decir que ella es un maltratador porque ha discutido? Que hace falta el hombre sumiso. Es que todo lo que no sea un padre sumiso, un hombre sumiso, ya está fuera de juego. Es un maltratador. Todos somos maltratadores en las relaciones de pareja. Todos. Incluido el señor Zapatero y todos los políticos que impulsaron la ley de género. Porque por el hecho de ser hombre, ya eres un maltratador. Efectivamente. Es que además la ley se hizo con toda intención, ¿no? Cuando hablabas de esos términos es porque se pensó... En la Biblia de género se sabía cuál era el objetivo. Una doctrina ideológica a una norma. Claro. Por cierto, una norma que fue aprobada unánimemente por el Parlamento, unánimemente, a una norma, y ahora están en la aplicación injusta de esa norma. Y cuando en esa dictadura nosotros decimos esto no puede ser así, pues entran con las tres barreras de cualquier dictadura: la negacionista, la minimización y la de la justificación. No es cierto, es mentira. Bueno, cuando demuestras que es verdad dices, oye, pero son pocos los hombres maltratados, son tan pocos, y cuando dice, pues no son tan pocos, lo justifican, dice, pero se lo merecían. Claro. Muy bien. Esto, perdona, es que nos quedan unos 3-4 minutos aproximadamente, el tiempo se acaba. Me gustaría retomar una cosa que tú has dicho antes, y es el tema de qué partido le va a poner el cascabel al gato, porque me temo que hoy en día ningún partido, ni tampoco el PP, se lo van a poner, porque el único partido que se lo hubiera puesto, creo, hubiera sido Vox.
pero claro, Vox no ha pasado la nota de corte, no ha pasado la selectividad y no ha aprobado, no está en el Parlamento. Entonces, claro, pero decir, ese es un problema muy gordo porque si no hay un agente político, todos los partidos si no hay están, un actor sean cuales político, sean, pero si no hay un actor político y tanto. que no cambia las cosas, todo va a seguir igual, ¿no? Pero es que no queremos la violencia de género, queremos... Bueno, sí, eso. Familiar. Estoy de acuerdo, intrafamiliar. Es mucho más correcto y acertado, y además coges bajo ese paraguas a todos los que Ni están en la familia. ni siquiera doméstica, intrafamiliar. Porque la doméstica sería lo que pasaría dentro de casa, solamente. Claro, y se es puede que pasar fuera es de lo casa. que yo llevo, es lo que yo veo y es lo que yo defiendo, la violencia intrafamiliar, lo que abarca a toda la familia. Pero ellos quieren llegar más allá de eso. Mira, evidentemente los que hacen la norma desde una perspectiva ideológica no están sujetos a ella. Claro. Hace muy escasas fechas hemos visto, y además se compadece perfectamente con lo que acaba de decir el juez Serrano, hemos visto como entre 8 o 10 energúmenos le han pegado una paliza en Murcia a una chica. Esto en cualquier otra circunstancia habría provocado manifestaciones masivas de los colectivos feministas, etcétera, ¿no? Interpelaciones parlamentarias, qué sé yo, un montón de cosas. Como la chica tenía una determinada adscripción ideológica o una orientación ideológica, por supuesto, o no se ha dicho nada en una gran parte de medios, o se ha justificado. O se ha justificado. Aquí la condición femenina de la persona salvajemente agredida no cuenta absolutamente nada, ¿no? Quiero decir con esto que los inspiradores de la ley no están sujetos a ello, ¿eh? Y hemos visto el caso también de que se hizo público del dirigente de Podemos, de Pablo Iglesias, como, en fin, a través de una comunicación por WhatsApp o algo así, se hizo público en cualquier caso, expresó sus anhelos y gustos, deseos y tendencias de azotar a una conocida presentadora de televisión. Bueno, esto hubiera producido un efecto semejante si hubiera pertenecido esta persona a otra parte del espectro ideológico, pero ellos tienen como en el caso absoluta, de Trump, seguro que no. Como en el caso de Trump. Bueno, absoluta bula, ¿no? Sí. El caso de Trump que tú traes aquí, un desafortunadísimo comentario que puedo dar fe de que no es el único hombre en la historia de la humanidad que ha hecho, un desafortunadísimo comentario que hizo Donald Trump, que se estaba enfrentando a una señora cuyo marido sí que llevó a cabo vergonzosos actos y además de abuso de superioridad sobre personas que estaban en un evidente plano de inferioridad, porque las relaciones que se pueden establecer entre una becaria y el presidente de los Estados Unidos yo creo que sí tienen una cierta diferencia, ¿no? En cuanto al poder de cada cual. Claro. Bueno, pues estamos esperando todavía las manifestaciones al respecto, ¿no? Entonces es evidente que aquí depende de quién lo haga, no depende de lo que se haga. Me parece que es una evidencia palmaria. Muy bien, fenomenal de autor. Muy bien, pues nada, tenemos que despedirnos. La verdad es que ha sido una tertulia interesantísima. Yo creo que es de las que más elementos de juicio y más argumentos ha aportado de las últimas que hemos tenido en los encuentros de actual. Es un tema inabarcable, o sea que nos daría para horas y horas, pero bueno, en otra ocasión pues podremos volver a estar con todos ustedes. De verdad, muchísimas gracias, Carmen, muchas gracias, Francisco Serrano, muchas gracias, Fernando Paz. Un placer. Y muchas gracias, Manuel Altava, por vuestra participación. Y bueno, ya sabéis dónde nos tenéis, y a todos ustedes muchas gracias por su interés, y nos veremos el mes próximo en otro encuentro actual sobre otro tema no menos apasionante que este que hoy nos ocupa. Muchas gracias.